Hola chicos, siguiendo con nuestra gira mundial, conociendo lugares increíbles, vamos a hacer escala en Italia porque me quedé pensando que cuando les enseñé a dibujar la Torre Eiffel, les hice un chiste acerca de la Torre de Pisa, pero Pisa con Z. Y en realidad estaba haciendo referencia a la Torre de Pisa, que es la famosa torre inclinada que está en la ciudad de Pisa, pero Pisa con S, y es su principal atractivo. Cuando queremos dibujar algo así, con una estructura tan geométrica, porque fíjense que predominan las líneas rectas, más allá de que estén inclinadas, y se repite un mismo módulo, porque esta torre tiene una base y después 6 pisos encima que son exactamente iguales, y después una torre más chiquitita encima de todo, que tiene una baranda alrededor, porque ahí uno puede subir a mirar. ¿Sí? Tiene que subir todos esos pisos en una escalera caracol que hay adentro de la torre. Entonces pensé en algo práctico cuando tenemos que dibujar algo sumamente simétrico y a la vez que se repite muchas veces. Lo más conveniente es usar este truco, dibujar lo que se llama un módulo, que es una parte de todas esas partes que yo voy a repetir para hacer mi dibujo. Y como la torre es tan perfecta y tiene tantas líneas iguales, con todos esos arquitos que ustedes ven, se me ocurre hacerlo con moldes de papel utilizando la técnica de figuras simétricas que ya hicimos en algún momento. Yo lo voy a hacer un poquito grande para que ustedes lo puedan ver. Probablemente ustedes a estos moldes los tengan que hacer más chiquititos para que el resultado quepa en la hoja de dibujo. Ya van a ver que mi hoja de este dibujo es un poquito más grande. Fíjense, yo tomé un cuadrado, lo dividí por la mitad y marqué. Lo primero que hice fue curvar, porque la torre es un cilindro, entonces no la puedo dibujar plana como un rectángulo, sino que yo hice 2 curvas, así. Y lo que voy a hacer ahora es marcar, cortar una ventanita en el centro. Tengan en cuenta que es media ventana la que estoy cortando, porque al abrirla me va a quedar como una ventanita, como una puertita, como un arco. Y después con este mismo recorte que me sobró, lo voy a marcar, lo voy a apoyar sobre la hoja que estoy utilizando para hacer el molde y lo voy a marcar y lo voy a recortar. ¿Sí? En este paso estamos haciendo la base de la torre. ¿Ven? Ahí tengo la base de la torre. Primero vamos a hacer los módulos que necesitamos en molde y después los vamos a transferir remarcando por el borde a la hoja en la que vamos a hacer el dibujo. En un rectángulo un poco más chiquitito, yo voy a medir esta línea curva y voy a tener en cuenta que sea del mismo ancho que la base de mi torre, porque si se fijaron bien en la imagen que les mostré, la torre tiene toda una continuidad de tamaño y solamente es más chiquita arriba, en el último piso, en el mirador. Entonces, miren, voy a poner esto así ustedes lo pueden ver. Apoyando el molde que ya hice sobre este nuevo pedacito de papel que tengo para hacer el molde de las partes que siguen, voy a marcar esa curva ahí y también la voy a marcar un poco más arriba. Tengan en cuenta que los pisos de la torre son un poco más bajitos que la base de la torre, que es más alta. Y con el mismo moldecito con el que hice los arcos de la primera de las torres, con este pedacito que me quedó, no tienen nada en este trabajo, que vamos a usar todo. Voy a marcar 1 en la mitad, 2 y 3. ¿Sí? Ahora los corto, les muestro cómo quedan porque acá ya lo tengo recortado. Fíjense, yo hice medio en el centro con este moldecito, ¿ven? Hice 1 e hice 2 más. Al abrirlo me quedan 5 arcos. Imagínense que dibujar los 5 arcos iguales es muchísimo más difícil que marcar solo uno y recortarlo. Y por último voy a hacer en un rectángulo más chiquitito, tengo que tener en cuenta que sea más chiquitito que este, porque esta es la torrecita del final. Voy a hacer lo mismo. Voy a marcar la curva
siguiendo esta misma curva, voy a marcar esas dos curvas y después simplemente voy a hacer unas ventanas más chiquititas. Estas sí que son más chiquititas. Media para la parte que está doblada, la parte del centro, y otra más chiquitita. Cuando yo recorte esto, me va a quedar así. Entonces, hasta ahora tenemos 3 moldes. El molde de la base de la torre, ¿sí? Después tenemos el molde de los 6 pisos que van arriba de la torre. Y por último, el molde del mirador de la torre, que fíjense que es un poco más chiquito y le da esa terminación muy característica de este lugar. Ahora lo que vamos a hacer es, sobre la hoja en la que vamos a trabajar, vamos a marcar una línea que va a ser donde está apoyada la torre, que es una línea irregular. Miren, ahí se las muestro, ¿sí? Una línea irregular. Yo tuve que hacer un ojo muy grande, chicos, para poder mostrarles este trabajo en un tamaño en el que se vea. Pero ustedes van a tener que hacer las cosas un poco más chiquititas. Y después lo que vamos a hacer con un lápiz y una regla es una línea. Yo le voy a marcar fuerte, pero ustedes márquenla bien, bien, bien suavecita. Vamos a hacer una línea levemente inclinada, porque no está tan inclinada como creemos, sino que está levemente inclinada. A ver si alcanzan a ver. ¿Ven que yo hice esta línea? Y a partir de ahí, con mis moldes, voy a tener en cuenta la parte que está en el centro, que está marcada porque yo la doblé, y la voy a apoyar sobre esa línea inclinada que dibujé. Y la voy a remarcar. Yo les voy a remarcar, les voy a mostrar cómo remarco el primero y el segundo piso, y ya les muestro el trabajito un poco más avanzado. Así vamos con nuestro trabajo. Fíjense que yo hice la base con este primer molde y después marqué los otros pisos con este molde, ¿sí? Son 7 pisos en total, la base y 6 pisos más. Fíjense que además le hice esa doble línea cada vez que empieza un piso nuevo, y ya le vamos a agregar algunos detalles que van a hacer que este trabajo quede súper profesional. Yo sigo haciéndole detalles a mi torre de pisa gigante y les voy a mostrar algunas cositas que van a hacer que tenga muchísima mejor terminación, ¿sí? Por ejemplo, hacer sobre la torre la baranda con las rejas, porque desde ese lugar sí nos podemos asomar a mirar, ¿sí? Y también tenemos acá una baranda con rejas. Podemos completar ese tipo de detalles. Y algo que también va a hacer que quede muy bien nuestro trabajo es a los arcos hacerles así. A cada arco hacerle un efecto doble, de doble curva, ¿ven? Para que parezca que la torre tiene volumen y que no es tan plana. Lo importante es que siempre haga la curva hacia el mismo lado. Si yo empecé desde este extremo hacia mi derecha, lo tengo que repetir en todos los arquitos para que quede bien. Si no, no va a quedar bien, ¿sí? Y otra cosa que queda muy bien es que adentro de los arcos lo pintemos, lo rellenemos con marcador negro. Les voy a mostrar. Entonces parece que tiene profundidad, que se puede entrar. ¿Me van a dar un ratito para que lo pinte? Un detalle más que les quería contar que le va a dar un toque bien, bien italiano a esta torre de Pisa. Son unos típicos pinos romanos que tienen una forma así, y que si ven bien la foto que les puse, son característicos de este lugar, y hay varios de estos pinos alrededor de la torre. Fíjense qué fácil que es dibujarlos, muy fácil. Y nos va a dar un entorno natural muy parecido al que tiene la torre en la realidad. Yo voy a tomarme un tiempito para terminar de pintarlo y les muestro cómo queda, ¿sí?
Muy bien, chicos. Así quedó el trabajo terminado. Les quiero contar solo 2 cositas. Yo lo trabajé con acuarela. Con la acuarela no es necesario pintar toda la hoja, sino que puedo dejar algunas partes en blanco. La única precaución que tengo que tener es pintar primero y remarcar después. Yo lo remarqué antes para que ustedes lo puedan ver, porque si lo mostraba solo en lápiz, no se puede ver en el video, ¿sí? Entonces lo remarqué con el marcador negro y después tuve mucho cuidado de no tocar el marcador negro con la acuarela, porque en ese caso se hubiese desteñido el marcador y hubiera arruinado mi trabajo. Espero que este trabajo les guste, que se pongan a trabajar a hacerlo. Y si no les sale esta torre de Pisa, váyanse al videito de la torre de Pisa con Z y en todo caso hacen esa, ¿sí? Besitos a todos. Los quiero mucho.